Muchísimo gusto saludarte, querido José Medina Mora, presidente de Coparmex. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, querido David, qué gusto saludarte. Oye, amigo, hoy plantea Coparmex su posición sobre pues, esta idea todavía bastante difusa de desaparecer órganos autónomos. Sí, a pesar de que todavía no hay una propuesta concreta, sí ha habido una mención directa a desaparecer los órganos autónomos con pues un argumento de que no funcionan. Y cuando hacemos un análisis, David, por ejemplo, de lo que ha hecho el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, que pues gracias a su intervención, por ejemplo, los usuarios de telefonía, pues ya no tenemos que pagar la larga distancia. Claro. O en el caso de la Comisión Federal de Competencia. A ver, con el IFT yo publiqué hoy en el Economista un dato que es verdaderamente monumental. Mientras que la inflación ha crecido 60% desde que se creó el IFT, Ajá, los precios de las telecomunicaciones han disminuido 30%. exactamente. O De sea, provocar que ya haya nada más con competencia. eso te habla de la eficiencia del órgano, ¿no? Exactamente, y es en beneficio del usuario, en beneficio de los ciudadanos, y por eso es importante el mantener este órgano autónomo. O por ejemplo, también en el caso del INAI, el acceso a la información, pues digamos que anteriormente un ciudadano que solicitaba información no se lo daban y pues no tenía ningún mecanismo para poderlo obtener. Hoy, por ejemplo, en el caso de los expedientes clínicos, pues miles de ciudadanos pueden obtener su expediente clínico que no lo habían podido obtener precisamente porque se les había negado. Es decir, A ver, cada uno. ahí te interrumpo. Sí, sí, Hasta antes del INAI, pues el que tenía el expediente era tu médico. sí, Voy a tomar el ejemplo de la medicina privada, para hacerlo más corto. Y si cambiabas de médico, tenían que hacer todo el expediente el nuevo médico. es Porque se correcto. partía de una base equivocada, que el expediente era del médico y no era que es tu información personal. Exactamente. Y ese es precisamente lo que el INAI le permite ahora a los usuarios, que es tu expediente personal, y entonces puedes tener acceso a él. Y así, David, cuando vamos revisando cada uno de los órganos autónomos, la Comisión Federal de Competencia Económica, que rompe los monopolios y que esto beneficia a los usuarios, lo acabamos de ver en el caso de la tortilla, ¿verdad? El que se rompe ese monopolio y esto beneficia en los precios al consumidor. Por eso es importante mantener estos órganos autónomos y en el desarrollo de la democracia en nuestro país, además de la división de poderes en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, estos órganos constitucionales autónomos nos ayudan a estos contrapesos que benefician a los ciudadanos, y por eso es que nos manifestamos en Coparmex a favor de fortalecer los órganos constitucionales autónomos. O sea, no nada más no desaparecerlos, sino a fortalecerlos. A la Comisión Federal de Competencia, al Instituto Federal de Telecomunicaciones y al INAI les faltan miembros. Sí, digamos, no ha habido los nombramientos que se debieran ya haber dado, y es también la petición pues que hacemos, ¿verdad?, a que procedan con los nombramientos. No es nada más en el caso de estos órganos autónomos, pero sí hemos visto como una manera de ir debilitando los órganos autónomos, algunos desaparecerlos, otros nombrar a alguien a modo que siga la instrucción de un solo poder, en lugar de ser el contrapeso, como es el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y en otros casos limitarles el presupuesto, recortarles el presupuesto, y como acabas de mencionar, pues el no nombrar a los integrantes completos. En el caso del INAI, pues esto hacía que no completaran el quórum para poder tener pues las sesiones plenarias, y que bueno, tuvo que haber este pronunciamiento para permitirles que hubiera las sesiones plenarias, aún faltando uno de los comisionados del INAI. Entonces, son distintas maneras que se han buscado para ir debilitando estos órganos autónomos, y nos parece, David, que desde la ciudadanía tenemos que levantar la voz, decir lo que necesitamos es fortalecer estos órganos constitucionales autónomos. Porque incluso en algunos de estos implicaría problemas con los acuerdos comerciales que tenemos. Señaladamente el caso de la COFES y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Son parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Es correcto, digamos, los compromisos que hicimos al firmar el TEMEC es que precisamente habría estos contrapesos para que pudiera haber la libre competencia, de tal manera que las empresas de Estados Unidos y Canadá que inviertan en nuestro país estuvieran protegidas por el Tratado de Libre Comercio, para que efectivamente hubiera esta libre competencia y que entonces pudieran tener los elementos para invertir, para desarrollarse en nuestro país. Entonces, en caso de que se presentara esta iniciativa y que se eliminaran estos órganos constitucionales autónomos, pues tendríamos diferencias en el TEMEC que se tendrían que ventilar, pues como ha sucedido con algunas diferencias en solicitudes de consulta que todavía están pendientes, como el caso de la ley de la industria eléctrica, el caso del maíz, que ya tiene un panel de controversias, en fin, son mecanismos que tenemos que evitar porque nos comprometimos a la hora de firmar el TEMEC al cumplimiento precisamente del tratado, y esto le da la certidumbre jurídica para que las empresas extranjeras vengan a invertir a nuestro país. Oye, y hay quienes dicen que esto se trata más bien de una maniobra politiquera, que el presidente sabe que en muchos de estos casos no lo puede hacer porque la razón lo impide, en otros porque no puede constitucionalmente. ¿Le alcanza a la Coparmex que ver que es una maniobra política o politiquera, o realmente preocupa? De alguna manera, al ser una reforma constitucional o varias reformas constitucionales, requieren mayoría calificada, es decir, 2/3 de la votación de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores y la mitad más uno de los congresos estatales. Esto quiere decir que, bueno, si alguna de las propuestas que presente el Ejecutivo, los partidos de oposición consideran que es benéfica para el país, bueno, tendrán esa mayoría calificada y se aprobará. Y si no, bueno, se va a rechazar. No estamos exentos, David, a que en estos tiempos electorales se puedan presentar algunas iniciativas, aunque no vayan a ser aprobadas, simplemente pues por el hecho de aprovechar el que al ser rechazada se pudiera argumentar que por eso políticamente se requiere tener esa mayoría calificada. Pero bueno, confiamos en que a la hora que se presenten haya la madurez en el Congreso, se analicen estas reformas y pues si hay alguna que sea benéfica para el país, bueno, que la aprueben, ¿no? Y si no, que la rechacen. Así es como hemos acordado que sea el orden constitucional en nuestro país, y es importante que así se respete. Yo creo que todos estos cambios constitucionales y todo este movimiento, pues no se veía quizá desde el final de la administración de López Portillo, ¿no? Sí, y bueno, ya vimos cómo cuando se presentó esa iniciativa constitucional de reforma electoral que de alguna manera cancelaba el INE y creaba un nuevo instituto INEC más acotado, pues el cómo la ciudadanía salimos en 65 ciudades del país a decir yo defiendo al INE, y que bueno, gracias a esa presión de la ciudadanía los diputados de oposición votaron en contra y se desechó esa reforma constitucional. Claro, aprovecharon ese mismo día a presentar el plan B, que fue aprobado por la mayoría absoluta, el 50% más uno, aunque bueno, después sabemos que todo el proceso siguió hasta que llegó a la Corte y ahí fue desechada precisamente por inconstitucional. Sí, a ver, ¿qué tanto? Yo tengo una preocupación. Las elecciones van a pasar, pero pues muchos asuntos no se están viendo porque los políticos están haciendo política y se ponen encima. ¿Tú cómo lo ves? Sí, bueno, siempre en tiempos electorales hay este tipo de discusiones, propuestas que se contraponen. Así es la democracia y está bien que exista en este periodo electoral estas distintas visiones de país y que, bueno, los ciudadanos acudamos el día de la elección, el 2 de junio, para votar por aquel candidato o candidata que consideremos la mejor opción y que una vez que se decida quién gane, esperemos la misma noche del 2 de junio tengamos esa claridad y que los que han perdido concedan a quienes ganen y que el 3 de junio estemos todos trabajando por el desarrollo del país. Es decir, en las democracias son tiempos que se permiten tener estas distintas posturas y que esperamos que una vez que termine la elección podamos todos trabajar por ese mejor México. Querido José, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Te mando un abrazo.
Un abrazo igualmente para ti y un saludo para toda tu audiencia, David. Que te vaya muy bien.